Esta es la historia de Elizabeth, una señora joven inglesa que decidió adoptar a varios niños de distintas partes del mundo. Hassam, el mayor, era un niño palestino. La del medio, María, venía de Ecuador. Y el más pequeño, John, era estadounidense. Elizabeth era alta y delgada, tenía la piel muy blanca, era muy sonriente y siempre llevaba consigo un collar que le recordaba a sus hijos adoptivos. Elizabeth los quería muchísimo a pesar de que todos vinieran de países diferentes y tuviesen costumbres y formas de ser que no eran como las de ella. Los cuatro vivían en la casa de ella en el número 5 Private Drive, una casa pequeña pero acogedora. A pesar de que los niños tenían diferentes orígenes, Elizabeth era una mujer muy ordenada y le gustaba que las cosas se hicieran a su manera. Aunque respetaba profundamente las costumbres y los países de donde venían los pequeños, dentro de la casa las cosas se tenían que hacer con el sistema que les había propuesto a cada uno de ellos. Estas reglas le daban a cada niño una forma diferente de actuar dentro de la casa y los caracterizaba a pesar de que las reglas fueran las mismas para los tres. El primero de cada mes, Elizabeth los reunía en la mesa del comedor después de la cena y hablaban sobre cómo se habían portado ese último mes y también hablaban sobre las reglas que tenían establecidas y a veces buscaban agregar, quitar o negociar alguna de ellas según el interés de cada uno de los niños. Este sistema, con el cual Elizabeth lograba tener control sobre sus hijos, la hacía feliz y funcionaba para ella. Hassam era el mayor de los tres hijos. Su familia biológica había muerto en el régimen de Hanás. A pesar de ser el mayor dentro de la casa de Elizabeth, había sido el último en llegar a ella. En Palestina, su familia se conformaba por su padre, su madre y sus 8 hermanos y hermanas. Elizabeth lo encontró en un centro de refugiados y cuando lo vio, supo que debía llevárselo con ella. Cuando preguntó por la familia del pequeño, ésta había muerto en una explosión, pero él se había logrado salvar ya que estaba en el colegio con su hermana más pequeña. Sin embargo, a ella ya la había acogido una familia, por lo que era menor, pero a él no lo quería acoger nadie por su edad, ya que adoptar a un niño a sus 11 años era más complicado. Elizabeth quedó conmovida y habló con el pequeño para saber si él querría vivir con ella. Él no lo pensó 2 veces y se fue con ella para Londres. Hassam no se adaptaba muy bien al sistema de reglas de Elizabeth, porque había diferencias culturales entre él y sus hermanos que hacía que fuera difícil que las mismas reglas pudieran aplicar igual para los tres. Él no creía que fuera posible que 4 personas pertenecientes a países y culturas tan distintos pudieran ser una familia que viviera bajo las mismas reglas. Para Hassam fue muy difícil, por ejemplo, acostumbrarse a la hora del té, puesto que para él era una costumbre tomar café. Por esta razón, él fue el que más empezó a participar en las reuniones mensuales después de cada comida, ya que quería negociar la posibilidad de cambiar el té por café, porque esta bebida no solo le recordaba a su país, sino también a su padre. Poco a poco, la negociación no solo dio frutos, sino que sus hermanos empezaron también a tomar café a la hora del té, y esto se volvió una regla de la casa. Cada uno podía elegir la bebida que prefiriera.
John era el menor de los tres. Llegó a la casa de Elizabeth cuando tenía menos de un año. Sus padres biológicos eran un matrimonio joven que, aunque no entendían mucho de negocios, habían decidido invertir en uno que salió mal y terminó por dejar al padre de John en la cárcel. Pocos meses después, su madre se quedó sin plata para mantener al bebé durante la crisis del 2008 y terminó por dejarlo en un hogar donde lo encontró Elizabeth. Elizabeth y John vivieron juntos varios años, él como hijo único, y por esta razón muchas de las reglas de la casa se adaptaban a lo que él quería. Sin embargo, en los años posteriores en los que fueron llegando sus hermanos adoptivos, él siguió siendo el centro de la casa, ya que era el que más tiempo llevaba ahí. Al comienzo, cuando Elizabeth decidió que iba a adoptar a más niños de alrededor del mundo, John estuvo en contra, pues él quería ser el único y además no le gustaba la idea de que fuera a tener hermanos que vinieran de otras partes del mundo. No quería recibir cosas de otras costumbres ni compartir las suyas. Tenía suficiente con los ingleses. Sin embargo, Elizabeth siguió con su plan y terminó por hacerlo caer en cuenta que como ahora eran una familia, sus hermanos a veces tenían que tener importancia y él tenía que estar ahí para apoyarlos así como ellos lo hacían con él. Así pues, mientras John fue creciendo, se fue dando cuenta de que en la familia no puede haber alguien más importante que los demás y su necesidad por ser el centro de atención fue bajando hasta ser casi imperceptible. La siguiente fue María, cuya madre, una campesina dedicada al cultivo de flores, se enamoró de un joven minero, y cegados por el amor, trajeron a María al mundo. El minero no quiso aceptar sus responsabilidades como padre y sin tener mucho con qué poder sostener a su hija, María es dejada en un hogar por su madre. Elizabeth la conoció cuando la pequeña tenía 3 años y decidió adoptarla para poder darle un buen futuro y una mejor calidad de vida en Inglaterra. María, desde antes de entrar al colegio, empezó a mostrar excelencia académica y capacidades sobresalientes en distintas áreas. Era buena con las manualidades, las artes y también las matemáticas y las ciencias. Mostró un desarrollo más rápido que el de sus hermanos y por esto entró más temprano que John al colegio. Muchas veces sus hermanos se comparaban con ella, pero no lograban ir más allá de unas buenas ideas. Por esta razón, María los superaba y de alguna manera se volvía el centro de atención en estos temas. Asimismo, por la forma de pensar de María, ella promovía mucho que sus hermanos no esperaran a que les apareciera todo, ni que llegara Elizabeth para poder llevar a cabo una idea. Por el contrario, les decía que utilizaran su creatividad para crear cosas o juegos nuevos ellos solos. Elizabeth y sus 4 hijos adoptivos ya son una familia. La forma como se la llevan entre ellos es muy bonita y se quieren mucho. Aunque todos son diferentes, tienen una relación basada en la confianza y en el amor, y esto ha creado entre ellos una relación pacífica, estable y duradera. Elizabeth es la adulta de la familia, y por esto es la que tiene el poder dentro de ella. Sus hijos la respetan y todos entienden que aunque no son familia de sangre y además todos tienen orígenes distintos, la familia se tiene que cuidar y respetar y no se desafía la autoridad. Si ellos se comportan como buenos hijos y hermanos, Elizabeth no tiene por qué regañarlos y así su familia funciona bien. Esta es la corta historia de Elizabeth y sus 3 hijos adoptivos. Una familia feliz, con formas distintas de ser, orígenes diferentes, pero muy acoplada y amorosa. Uno para todos y todos para uno.